Otro día de fuertes enfrentamientos y muertes en Siria. Los enfrentamientos entre el ejército del nuevo gobierno interino y los remanentes de Bashar al-Assad dejan más de 800 civiles muertos. Testimonios del Observatorio Sirio de Derechos Humanos hablan de masacre de familias enteras. Estados Unidos y Rusia pidieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúna de emergencia mañana lunes. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. Las fuerzas del nuevo gobierno sirio entierran a sus muertos en enfrentamientos con los leales del depuesto régimen de al-Assad. En esta edición hablaremos del enorme costo de vidas civiles entre la minoría alawita. El ministro de Energía de Israel ordena que se corte la electricidad a Gaza en medio de un impasse en las negociaciones de alto el fuego con Hamas. En entrevista, el enviado de Trump a Israel reconoció por primera vez haber tomado contacto con la milicia islamista palestina. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace balance de sus primeros 100 días de su segundo mandato. En medio de las tensiones con Washington, promete una Europa más fuerte, segura y próspera. Más de 1.000 muertos, pero el líder interino de Siria, Ahmed al-Shara, sigue insistiendo en su llamado a la unidad nacional tras días de enfrentamientos entre sus fuerzas de seguridad y los insurgentes leales al derrocado Bashar al-Assad. Según la ONG Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en Londres, han muerto más de 1.300 personas, entre ellas más de 800 civiles, la mayoría de ellos alawitas, que han sido asesinados por las fuerzas de seguridad sirias. Las fuerzas de seguridad sirias se han desplegado en las ciudades costeras del país tras días de enfrentamientos con grupos armados leales al expresidente Bashar al-Assad. La violencia estalló el jueves cuando supuestamente hombres armados de la minoría alawita, seguidores del derrocado presidente al-Assad, tendieron una emboscada a las fuerzas de seguridad del gobierno en la provincia de Latakia. El número de víctimas mortales asciende ya a más de 1.000 personas. Aquí en Idlib, cientos de personas asistieron a los funerales de los combatientes del gobierno muertos en los enfrentamientos. Si no fuera por la sangre pura de estos mártires, los leales a Assad habrían cometido actos más horribles. Pero juramos ante Dios, por Dios Todopoderoso, que les haremos sufrir 200 veces, 2000 veces lo que nosotros hemos sufrido. Pocos meses después del derrocamiento del dictador Bashar al-Assad, estos enfrentamientos preocupan a la gente. Debemos unirnos y salvar este país y esta victoria que hemos logrado. Hemos alcanzado algo grande y debemos mantenerlo y amarnos unos a otros. Este país es para todos. El líder interino de Siria instó a la unidad nacional mientras el país vive una de las peores situaciones de violencia en años. El líder sirio llama a la paz, pero los enfrentamientos están costando la vida de cientos de civiles alawitas. Johan Cabacés, periodista, tiene la perspectiva hasta ahora. Johan, ante la denuncia de masacre y ejecuciones de familias enteras alawitas, ¿está haciendo algo el gobierno sirio de Ahmed al-Shara para protegerlos? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que el gobierno sirio intenta desde ayer cortar todos los accesos hacia el litoral sirio. El gobierno dice que esto lo hace para intentar evitar que personas no autorizadas, como dice el mismo ejecutivo, puedan llegar hasta la zona y cometer violaciones. Hay que decir que este anuncio parece estar vinculado o relacionado con la aparente falta de control que el gobierno tiene sobre parte de sus propias fuerzas armadas. Más allá de eso, hoy el gobierno sirio ha anunciado la creación de un comité de investigación supuestamente independiente para investigar los combates y los posibles crímenes que se han llevado a cabo estos últimos días en el litoral sirio. Hay que decir que este comité está formado por 5 jueces, por un abogado y por un oficial militar, y cabe destacar que 2 de estos miembros del comité son parte de la comunidad alawita, que es precisamente la comunidad que está siendo principalmente masacrada estos días en el litoral sirio y a la que pertenece también el expresidente sirio Bashar al-Assad. Johan Cabacés, muchas gracias. A vosotros. Y más noticias. Funcionarios del gobierno israelí informaron este domingo que ya realizan preparativos para crear una dirección de migración dentro del Ministerio de Defensa que supervise lo que llaman salida voluntaria de palestinos gazatíes, basado en el plan propuesto por el presidente Donald Trump para reconstruir Gaza. Ocurre en la antesala para una posible extensión del alto el fuego entre Israel y la milicia islamista palestina Hamas. Una delegación de Hamas se reunió con mediadores egipcios y mañana lunes representantes israelíes viajarán a Doha, Qatar. El enviado de Estados Unidos a la zona, Adam Bölkla, reconocía en una entrevista que por primera vez tomó contacto con Hamas.
Hamás, por su parte, dijo estar dispuesto a liberar al rehén estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza. Israel demanda la liberación del resto de los rehenes y el ministro de Energía, Eli Cohen, anunciaba el corte de la electricidad para, según dijo, presionar a Hamás. La milicia palestina tildó de chantaje inaceptable la decisión de Israel de cortar suministro eléctrico a Gaza. Y todo esto, decíamos, en la antesala de las conversaciones para una eventual ampliación del alto el fuego en Gaza. Conectamos a esta hora desde Tel Aviv con Maya Siminovich, periodista. Maya, saludos. Y decíamos, Israel demanda la liberación del resto de los rehenes y el enviado de Trump por primera vez reconoce en entrevista contactos con Hamás, algo que aparentemente molestó a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Cuéntanos, por favor. Hola Jenny, sí, no gustó, pero no ha habido ninguna comunicación oficial de Netanyahu. Quien sí se ha pronunciado es su ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dremer, bastante enojado por estas conversaciones, y hoy mismo Beller le ha contestado que no le importa tanto lo que diga Dremer, que Estados Unidos va a hacer las cosas a su manera. Y de hecho Dremer incluso ha dicho que Israel ha conseguido por sus métodos el intercambio de rehenes por presos palestinos y muchos rehenes israelíes, cosa que Estados Unidos no hubiera hecho. Parece una crítica velada a lo que ha estado pasando hasta aquí ahora. Y sí, en general se sospecha que a Israel no le gusta que Estados Unidos esté negociando la liberación de un rehén estadounidense, porque también eso implica que está negociando la liberación de presos y detenidos palestinos de alguna manera. Esta es la única manera en que jamás va a liberarlo, o eso es lo que parece. Entonces, primero es una injerencia en la política israelí, después injerencia como lo que dijo Trump de Gaza, de la deportación masiva de los gazatíes, que eso molestó menos en Israel. Pero esto fastidia, entre otras cosas, porque se sospecha que Trump sí que está queriendo llegar a una segunda fase del acuerdo y que esto acabe, que acabe la guerra y que se continúe la vida. Y tal vez el gobierno de Netanyahu no está tanto por la labor de hacerlo ahora mismo y tal vez quiera reanudar los combates. Evidentemente hay tensiones allí también, Maya Siminovich. La ONU advierte de una operación de deportación desde Gaza. Israel habla de migración voluntaria, decíamos, o al menos de los funcionarios, por lo menos para garantizar la seguridad del país. ¿Se trata acaso de un plan firme de la oficina del primer ministro? ¿Hay garantías concretas para los gazatíes que se comenta allá en Tel Aviv? No, incluso quien lo propuso es la ministra Orit Struk, que es la ministra de Asentamientos, es de la parte más de la derecha, del gobierno de derecha de Netanyahu, del judaísmo mesiánico, que quiere asentamientos en Cisjordania y también en Gaza. Lo ha propuesto y lo ha defendido el jefe de su partido, Smotrich, pero él mismo ha dicho que es un plan muy difícil de implementar y que tiene que pasar muchos permisos hasta ser aprobado. Es un poco tomar la palabra de Trump sobre el sacar a los gazatíes y convertir Gaza en una riviera, que todavía se sigue analizando qué es lo que realmente ha querido decir, si de verdad quiere eso o si está empujando a los países árabes a que tomen responsabilidad y propongan cosas como ha propuesto Egipto. Es una incógnita. Por ahora esto es un plan sin forma, es una propuesta. Entendemos. Muchas gracias, Maya Siminovich en Tel Aviv. Más noticias internacionales en el siguiente resumen. Una de estas 4 personas se va a convertir en el nuevo primer ministro de Canadá. Entre los aspirantes figuran Mark Carney, ex gobernador de los bancos centrales de Canadá e Inglaterra, y la ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland. Los resultados de la votación del Partido Liberal se conocerán este domingo en medio de las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos. La Oficina Electoral Central de Rumania ha rechazado este domingo la candidatura presidencial del ultraderechista Călin Georgescu, que quedó primero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre. El Tribunal Constitucional anuló los resultados tras acusaciones de supuesta injerencia extranjera. El Vaticano informó que el Papa Francisco está respondiendo bien al tratamiento, que en los últimos días ha tenido una ligera mejoría. Los feligreses católicos continúan orando y dejando tributos para el pontífice de 88 años en las afueras del Hospital de Roma, donde Francisco es atendido por una neumonía doble. Construir una Europa más fuerte, más segura y más próspera. Esa es la principal tarea de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, cuando cumple los primeros 100 días de su segundo mandato. En una conferencia de prensa en Bruselas, von der Leyen afirmaba que la Unión Europea sigue considerando a Estados Unidos como un aliado, ello a pesar del alejamiento de Washington de sus históricas relaciones transatlánticas.
Durante su primer mandato se ganó la reputación de gestora jefa de crisis. Ahora, ante la perspectiva de que Estados Unidos se desvincule de la seguridad de Europa y la brutal guerra de Ucrania, Ursula von der Leyen afirma estar de nuevo preparada para dirigir el bloque en tiempos difíciles. Nuestros valores europeos están amenazados. Vemos que se cuestiona la soberanía, pero también compromisos inquebrantables. Todo se ha convertido en algo transaccional. Así pues, el ritmo del cambio se ha acelerado y la acción que se necesita tiene que ser enérgica y decidida. La presidenta de la Comisión ya ha presentado lo que denomina un plan para rearmar Europa, un plan que, según ella, ayudará también a la UE a reforzar su economía. Pretende movilizar 800.000 millones de euros en defensa, con una atención especial a los drones, sistemas de defensa antiaérea y municiones, una medida bien acogida por los Estados miembros y los expertos. Lo importante es que la Unión Europea se está tomando ahora en serio la defensa. Esto debería haberse hecho hace tiempo, teniendo en cuenta la nueva orientación del gobierno de Estados Unidos. A corto plazo, sin embargo, la UE sigue trabajando para reforzar sus defensas y aumentar su apoyo a Ucrania. Durante su conferencia de prensa aquí en Bruselas, von der Leyen elogió su estrecha relación con Kiev, pero apenas habló de las medidas a corto plazo para sustituir la ayuda de Estados Unidos. A la pregunta de si la UE tiene que replantearse por completo su relación con Estados Unidos, como ha hecho con China, von der Leyen descarta esta idea. Estados Unidos ha sido durante más de 80 años nuestro aliado más cercano y sí, hay diferencias. Podemos tener puntos de vista diferentes sobre algunos temas, pero si nos fijamos en nuestros intereses comunes, estos siempre han pesado más que nuestras diferencias. Hemos empezado con buen pie, declara von der Leyen sobre los 100 primeros días de su segundo mandato. Pero también reconoce que Europa se enfrenta ahora a retos pendientes de gran trascendencia. En Alemania, este domingo se cancelaron cientos de vuelos en el aeropuerto de Hamburgo después de que los trabajadores de tierra abandonaran sus puestos de trabajo sin previo aviso. La huelga no anunciada, convocada por el mayor sindicato alemán, por Verdi, afectó a decenas de miles de viajeros y ocurre también en la antesala de huelgas más amplias este lunes, mañana, en aeropuertos de toda Alemania. Los pasajeros que este domingo esperaban volar desde o hacia Hamburgo quedaron decepcionados. El aeropuerto informó de la cancelación de casi 300 vuelos, entre llegadas y salidas. Más de 40.000 pasajeros se vieron afectados. Muchos expresaron su enfado. Me parece un comportamiento indignante hacia los viajeros que están atrapados aquí y no saben qué hacer. También diría que es un comportamiento asqueroso. Queríamos viajar a las Islas Canarias, donde íbamos a pasar 2 semanas preciosas. Hoy habríamos volado a Gran Canaria para empezar el viaje desde allí, pero ahora no sabemos si podremos ir al crucero. El sindicato alemán Verdi exige un aumento salarial del 8%, mayores primas y más tiempo libre para los auxiliares de equipaje. Los empresarios dicen que no tendrían cómo pagarlo. El aeropuerto lamentó que la huelga se llevará a cabo sin avisar. Las huelgas no anunciadas como esta son especialmente malas para los viajeros. Llegan al aeropuerto, están contentos y necesitan viajar. Además, aquí en Hamburgo es el comienzo de las vacaciones. Ningún otro aeropuerto se ve afectado hoy, solo nosotros. Y las vacaciones acaban de empezar. ¿Por qué hacen eso? El sindicato dijo que la falta de preaviso era esencial para garantizar el máximo impacto de la medida. Una huelga debe causar daños económicos, por eso lo estamos haciendo. Sabemos que es una carga enorme para los pasajeros, nuestros compañeros también lo saben, pero hemos decidido hacer una huelga efectiva para recibir una oferta razonable con la que negociar. Para los pasajeros de las líneas aéreas que viajan desde y hacia Alemania, la situación va a continuar. El lunes, otra huelga de 24 horas afectará a los principales aeropuertos alemanes, entre ellos Hamburgo, Frankfurt, Múnich y Berlín. Se espera que 500.000 de pasajeros se vean afectados. Y aquí nos despedimos. Soy Jenny Pérez. Muchas gracias. Hasta pronto.